Ok, listo. Bueno, después que se genere la grabación, se las comparto también por el Meet. Bueno, continuamos. Entonces, hacer una función precisa, cuando hablamos de precisa, que tiene que existir un intervalo en el cual esta función ocurre por diferentes razones. Una de las razones en las cuales eso está circunscrito es porque pues, la proliferación es costosa, ¿ok? Debe tener un fin, es decir, cuando una célula prolifera, debe tener un destino o tiene que tener una función en la cual se va a enlazar. Es decir, que una célula no se va a proliferar porque sí, siempre prolifera por una razón en la cual está circunscrita una función. Entonces, eso es lo que denomina eso que les he escrito con un fin específico. ¿Listo? Específico. ¿Vale? Y otro elemento interesante es que el incremento en la proliferación, pues cuando se dividen muchas células, el exceso de proliferación es disfuncional. Es disfuncional. Y el ser disfuncional se relaciona con algunas patologías. La principal patología es el cáncer y neoplasia. Eso también lo van a ver un poco más adelante. Metaplasia, anaplasia, todo eso lo van a ver más adelante. Neoplasia significa que los tejidos incrementan mucho su población celular. Es una forma de decir. ¿Ok? No necesariamente la neoplasia es digamos, algo que vaya a estar en una connotación directa con una enfermedad, pero la mayoría de las veces una neoplasia está relacionada con un avance, un desarrollo a nivel cancerígeno. ¿Sí? Entonces, por eso hay como esa relación entre cáncer y neoplasia y se da principalmente por un exceso de proliferación o una disfuncionalidad. Entonces, esas son las razones por las cuales, o esas son las justificaciones por las cuales el ciclo celular tiene que estar controlado, ¿vale? Entonces, dicho eso, ese control ocurre enmarcado dentro de lo que llamamos un reloj o el ciclo como tal, ayer lo estábamos describiendo, mediante una serie de momentos, ¿sí? Un momento anterior a la replicación del DNA, el momento de la replicación, ¿sí? Entonces el momento anterior le llamamos G1, al momento de la replicación del DNA o síntesis del DNA le llamamos S, al momento posterior a la replicación del DNA y antes de la división física, a eso le llamábamos G2, y a la división física, es decir, la división real de la célula, a esa fase le llamábamos M, que coincide con esa mitosis que vimos en la semana anterior, ¿vale? ¿Por qué se ha distribuido de esa forma? O sea, ¿por qué decimos que G1, G2, S? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces, esa distribución, que en últimas también es un aspecto didáctico, es decir, sobre lo cual lo podemos entender mejor, se da porque hay unos momentos particulares de la división que tienen que estar bajo dicho control, ¿ok? Y esos momentos son precisamente estos, ¿ok? G1, S, G2 y luego la división. Otra forma en la cual lo veíamos era que en esos puntos en los cuales ocurría el control de la proliferación, era que, digamos, se daban unos puntos en donde ocurre una serie de preguntas, ¿sí? Preguntas que se responden en términos bioquímicos, ¿ok? Muchas veces la forma en la cual funciona esto es detectando disfuncionalidad en el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. La célula tiene el tamaño adecuado, el entorno para proliferar es adecuado, el DNA está en condiciones aceptables, no tiene errores, ¿vale? Todo ese tipo de aspectos, que son preguntas en particular, terminan siendo traducidas en mecanismos de control, ¿ok? Entonces, cada una de esas preguntas que estamos viendo acá, vamos a ver más adelante que lo vamos a entender a partir de un mecanismo en el cual estamos controlando el avance del ciclo, ¿ok? O en otras palabras, como yo les decía, el ciclo avanza o el ciclo se detiene, continúa. Si se detiene es porque hay algo que no está funcionando correctamente y adecuadamente hay que evitar que continúe, ¿vale? Dicho eso, entonces hablamos un poco sobre los mecanismos moleculares, es decir, las
proteínas que intervienen en ese avance del ciclo celular. Y hablamos en principio de esta diada o dupla que está formada por una proteína que se llama ciclina y por una proteína que se llama quinasa dependiente de la ciclina o también CDC, ¿vale? Entonces, esa dupla o diada es la que está controlando en cierta manera, en términos moleculares, el avance del ciclo, ¿vale? Entonces, ¿qué son estas dos proteínas? Son el mecanismo molecular que permite que el ciclo avance o no avance. Este fue el primer factor que se descubrió, que se llama el factor promotor de maduración, ¿ok? Formado por esta ciclina B y por la quinasa dependiente de ciclina 2, después se le llamó una, actualmente se le llama CDC1 o CDK1, y la CDC2 pues pasó a ser reemplazada por otra, ¿vale? Pues, principalmente por la diada que se da entre ciclina A y CDK2, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que yo tengo una ciclina, ¿vale? Aquí la estoy pintando, tengo otra ciclina, aquí tengo otra ciclina y tengo otra ciclina, ¿vale? Ahí está. Entonces, en cada momento de avance del ciclo, yo voy a encontrar una ciclina que corresponde a la activación de una quinasa particular, una quinasa que depende de esa ciclina. Entonces, acá, por ejemplo, para esta dupla tengo la ciclina D y la CDK4 o 6, ¿vale? Acá tengo la E y luego tengo la CDK2. Luego tengo la A y luego tengo la quinasa CDK2. Y luego tengo la B y la CDK1, la 1, y a esto es lo que en principio se le llamó el factor promotor de maduración, ¿vale? Entonces recordemos, estas duplas que estamos viendo acá están controlando el avance correspondiente a un momento del ciclo, ¿sí? Por ejemplo, aquí avanza para G1, aquí avanza para G1 y luego S, aquí determina la etapa S, que no se detenga, y luego esto lleva a la activación de la división celular, ¿ok? Entonces, en términos moleculares, funciona sintetizando, presentando y activando una serie de proteínas entre las que encontramos ciclinas y quinasas. No son las únicas, ahorita vamos a ver que intervienen otras adicionales, pero estas son las que determinan el pulso de avance del ciclo celular, ¿vale? Bueno, con eso terminamos el día de ayer. Entonces, resulta que esa dupla tiene diferentes mecanismos en los cuales puede estar activa o inactiva. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la ciclina, bueno, acá se puede ver inclusive. Aquí yo tengo, digamos, la ciclina B, ¿vale? Ciclina B. Y aquí tengo la CDK1. Pues la unión de ellas dos hace que esta dupla esté activa, ¿vale? Y esa activación se da por medio de una relación entre esas dos proteínas, ciclina y CDK. Si esa relación se interrumpe mediante interacciones moleculares o por proteínas que intervienen en la relación de ellas dos, pues esto hace que esa dupla se inactive, ¿vale? Pase de su estado activo a su estado inactivo. Y al hacerlo, pues el avance del ciclo se ve comprometido, ¿vale? Entonces, el ciclo se detiene o no prosigue. Esa es una de las formas en las cuales se controla el avance del ciclo. ¿Quién interviene en esos procesos de relación? Una proteína que se llama inhibidor, ¿no? Un complejo inactivador, o también le llaman CKI, ¿vale? Un CKI es un complejo que se encarga de interrumpir la relación entre una quinasa y una ciclina, ¿vale? Porque es algo necesario, suficiente y necesario para que el ciclo celular prosiga, ¿vale? Esas proteínas inhibidoras también se han estudiado mucho, principalmente porque si ustedes lo pueden intuir, si una proteína inhibidora falla, pues es difícil controlar el avance del ciclo. Entonces lo pongo acá. Si una proteína inhibidora falla, como falla, digamos que muta,
es disfuncional, por mutación, por disfuncionalidad. Una disfuncionalidad de esta proteína desinhibidor, disfunción, entonces yo ya no tengo un mecanismo para detener el ciclo. Como no lo puedo detener, pues el ciclo avanza, como si estuviera en automático, avanza y avanza y avanza, y las células proliferan. ¿Okay? Una célula me da 2, luego estas 2 me dan 4, ¿vale? Luego estas 4 me dan 8, ¿vale? Esas 8, pues igual. Entonces, la proliferación no se detiene y eso hace cambios en la conformación tisular, orgánica y sistémica, debido a la falla en particular. Esto en ocasiones, como les decía anteriormente, se relaciona con el cáncer. ¿Vale? El cáncer es el resultado, en cierta forma, de la pérdida del control del ciclo celular. Eso es una manera de entender. ¿Vale? Listo, ahí quedamos. Yo les he dejado una serie de sugerencias de consulta para la parte que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar algunos momentos. Hay una pregunta. Ah, no, mentiras. Listo, se quiere unir. Entonces, yo les he sugerido que pudieran, en lo posible, mediante su consulta, mediante libros, diferentes recursos, mirar algunos de estos temas que estamos viendo acá. ¿Vale? Esencialmente porque parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy es un poco, digamos, denso, complejo. No lo vamos a ver absolutamente todo porque mucho de lo que tiene que ver con el control del ciclo celular se ven en cursos más avanzados, básicos, biología celular avanzada, por ejemplo, o cursos relacionados con oncología, inmunología también. Entonces, en esos cursos ya se ve la totalidad, ¿sí?, de lo que se conoce del control del ciclo celular desde el enfoque básico y luego subsecuentemente terapéutico. Porque, por ejemplo, me explico, si yo detecto que una proteína de control del ciclo no funciona, pues yo terapéuticamente puedo hacer o involucrar un agente, un fármaco que sea capaz de detener esa relación, reemplazando la función dañada. Eso es lo que actualmente se denomina la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia es una forma también de intervenir en el descontrol del ciclo celular mediante una serie de procedimientos terapéuticos, los cuales son algunos muy fuertes, muy, digamos, mmm, de doble filo, tienen un perjuicio, pero también tienen un beneficio. Y hay otros que de alguna manera pues utilizan otras metodologías o tecnologías, como es el caso de la parte de tecnología física, en donde mediante isótopos y radioisótopos se hace irradiaciones en algunos tejidos y se obliga a la pérdida del control, se obliga a las células que están perdiendo el control a eh, activar procesos de muerte o a matar estas células, ¿vale? Que es algo que vamos a tomar casi al final del curso. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ok. Por tanto, vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos que yo les había presentado a manera de ir comprendiendo, digamos, momento, paso a paso, cómo se puede ir controlando el ciclo celular, ¿vale? Eh, el más sencillo, el más, digamos, común, tiene que ver con la síntesis y degradación de los inhibidores, ¿vale? Inhibidores. Por ejemplo, los principales inhibidores son los que llamamos CKI. Entonces, aquí lo vemos. Si yo sintetizo el CKI, mi intención es detener el ciclo celular, entonces el ciclo se detiene. Detengo el ciclo como consecuencia de que de sintetizar esa CKI. Y luego si degrado la CKI, tengo una degradación de ellas, entonces las CKI, al ya no estar, ya no tenemos
algo que esté deteniendo el ciclo, entonces el ciclo se retoma o no se detiene. Entonces aquí retomamos el ciclo. Retomamos el ciclo o evitamos que se detenga. ¿Ok? Por ejemplo, en las fases T1 y S ocurre un mecanismo de degradación de la CKI, ¿vale? Que es el que tenemos acá. Entonces, si yo quiero degradar la CKI, yo lo hago a favor de que el ciclo continúe. Entonces, yo aquí tengo la CKI, tengo una quinasa, ¿vale? Hay una proteína que se llama SCF. ¿Okay? SCF, esta proteína es la que está de alguna manera relacionada con la continuidad entre la fase G1 y S, ¿vale? Por acción, obviamente, de ciclinas y quinasas que terminan activándola a ella. Y al activarse, fosforila SCKI y esa fosforilación induce un proceso que se llama ubiquitinización, que era algo que ya hemos visto antes, pero posiblemente ya se nos olvidó. Y es que la ubiquitinización, pues, induce o implica que ciertas proteínas sean degradadas por una estructura que se llama proteosoma. Bueno, ya la hemos visto antes. Pero vamos a recordar porque de pronto ya se nos olvidó. Recuerda que ese proteosoma es una macroestructura que va a degradar proteínas como consecuencia de un marcaje, de que tengan algo que le indica a la célula que hay que degradar, ¿vale? Usualmente lo hace una subunidad que se llama, o una estructura que se llama ubiquitina. Pues acá lo tenemos, ¿listo? ¿Qué es lo que hacen en últimas SCF, por ejemplo? ¿Qué está haciendo esto? Pues activando una proteína que va a favorecer la ubiquitinización de CKI, ¿vale? Ese CKI. Entonces, al ubiquitinizarlo, esta proteína ahora ingresa al proteosoma y como ustedes lo ven acá, lo que hace un proteosoma es degradar la proteína, ¿vale? Acá ingresa, el proteosoma lo va a degradar porque está marcado, tiene ubiquitinas, que es lo que estamos viendo acá, y al estar marcado, pues termina siendo degradado, ¿vale? En péptidos que ya no tienen ninguna función. Entonces, al degradarse CKI, pues ya no existe un mecanismo para detener el ciclo y el ciclo progresa, el ciclo avanza. Entonces, eso es un mecanismo muy sencillo de comprender en el sentido de que es la base en la cual yo puedo estar controlando de que el ciclo continúe en este caso o que el ciclo se detenga, ¿vale? Listo. Luego tengo otro mecanismo interesante que se estudió más adelante y tiene que ver con que las ciclinas, que son los elementos importantes para que, digamos, exista la regulación del ciclo, pues también se incrementen o disminuyen. De hecho, por eso se les llamó así. ¿Sí? Las ciclinas tienen ese nombre porque ellas tienen fluctuaciones en la proporción o en la cantidad que tienen en un momento dado del ciclo. Se ciclan, cambian. ¿Vale? Entonces, hay momentos en que la encontramos, en una ciclina la encontramos alta concentración y luego subsecuentemente la encontramos en baja concentración. ¿Vale? Entonces, esas fluctuaciones de alta o baja concentración de una ciclina obedecen a un proceso de degradación de ciclinas. ¿Vale? Entonces, si yo degrado una ciclina, esa ciclina ya no puede, de cierta manera, activar la quinasa y el ciclo termina siendo controlado. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de eso, que es muy similar al que acabamos de ver, solo que en este caso con la ciclina. ¿Vale? Yo tengo, en este caso, digamos, un factor que se llama PC. Yo les dije ayer que se puede, no pueden consultar. El factor complejo promotor de anafase. Ese complejo tiene una subunidad activadora que se llama CDC20, activa ese complejo APC y al estar activo, él está induciendo la ubiquitinización de una ciclina, ¿vale? Entonces, al poner ubiquitina sobre esa ciclina ahora ingresa aquí al proteosoma, el proteosoma la reconoce y la concentración de esta ciclina desciende, baja, ¿vale?
Si no hay activación del APC, pues no hay ubiquitinización y la concentración de esa ciclina se mantiene. Entonces, ya hemos visto dos mecanismos. El primero, ¿en qué consiste? En que tenemos un mecanismo de marcaje sobre una CKI, sobre un inhibidor de la ciclina, de la inhibición de la ciclina o las proteínas CKI, llegan al protosoma y se degradan. Y el otro mecanismo que acabamos de ver es que yo tengo también una serie de proteínas, en este caso el complejo APC, que marca o ubiquitiniza, favorece esa ubiquitinización en la ciclina, y al ser ubiquitinizada, esa ciclina termina siendo eh, degradada. Y eso cambia o fluctúa el avance del ciclo celular y de esa manera podemos entender. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo concreto de lo que yo les acabo de decir en el factor promotor de maduración, analizando todo lo que ocurre con él en el ciclo celular. Entonces, veámoslo aquí colateralmente. Yo aquí lo tengo. Recuerde que el factor promotor de maduración está formado por la ciclina B y por la CDK1. ¿Okay? Bueno, aquí le llaman CDC2, pero ya sabemos que se llama la CDK1. ¿Okay? Cuando arranca el ciclo, digamos, cuando empezamos en la fase G1, miren que al iniciar ni siquiera hay ciclina, solamente está la quinasa 2. Esa quinasa está inactiva. ¿Por qué está inactiva la quinasa? Porque recuerden que la quinasa necesita de la ciclina para estar activa. Si no está la ciclina, no se puede activar, ¿vale? Entonces, en la fase S, entre la fase G1 y S, arranca la síntesis de la ciclina B. ¿Vale? Entonces, al iniciar la síntesis de la ciclina, esa ciclina B ahora se asocia, se acopla a la quinasa y ese acoplamiento permite una activación parcial de esta dupla, ¿vale? Para continuar con la activación en la fase G2, una serie de quinasas adicionales, se llaman quinasa Wi1 y CAK, esas dos quinasas se encargan de poner fosfatos en puntos particulares de la CDK2. En este caso, ya sabemos que es la CDK1. Me explico por si de pronto no les queda claro. Recuerden que la CDK2 ahora se llama CDK1 y la CDK2 interviene con la ciclina A, no directamente con el complejo promotor de maduración. Listo. Dicho eso, entonces ocurre una desfosforilación por una fosfatasa, por una proteína que se llama CS25. ¿Sí? Ella hace una desfosforilación puntual y termina activando completamente el complejo quinasa y ciclina. Y eso permite que al estar directamente activado, pues dé la orden para que se dé la mitosis, la división celular, y en este caso, pues se completa el ciclo, ¿vale? Terminada la mitosis, el APC o el complejo promotor de anafase, ese complejo ordena, que es lo que estamos viendo acá, ¿ven? ¿Sí? Ese complejo ordena la degradación de la ciclina, ¿vale? Y al estar degradada, pues los niveles de ciclina B bajan y vamos a arrancar un nuevo ciclo, ¿vale? Así es como se da la comprensión a partir de una dupla ciclina y quinasa, ¿ok? Bueno, espero haberme hecho entender. Vamos a revisar otro caso. ¿Sí? Es pura revisión de casos de control o de necesidad de control del ciclo celular, que son súper necesarios para poder comprender o poder justificar de por qué tenemos que controlar dicho mecanismo. Vamos a ver uno que es muy interesante, que tiene que ver con fallos o daños en el DNA, ¿vale? Vamos a ver primero un mecanismo que es el mecanismo fisiológico o normal, y es cuando se requiere que el DNA se vaya a replicar, ¿vale? Entonces, cuando necesitamos replicación de ese DNA, ¿vale? En las diferentes fases, por ejemplo, G1, S, y luego mitosis, ya en la mitosis tiene que estar replicado el DNA
Entonces, las quinasas, en este caso la CDC6, que es la que estamos viendo acá en el cuadrito, si se acuerdan, vean, ¿vale? La CDK6, esta interviene antes del inicio de síntesis para promover que el DNA empiece su replicación. ¿Okay? O sea, que yo tengo el DNA, ese DNA en particular está esperando toda la maquinaria de replicación, en este caso un origen de replicación, y toda la polimerasa, todo eso que vimos anteriormente, que se requiere para que el DNA se replique, pero principalmente requiere esa CS6, tanto para el reconocimiento de inicio de replicación y unas proteínas que se llaman MCM, ¿vale? Esas proteínas favorecen el reconocimiento de los orígenes de replicación y también disparan o encienden la replicación del DNA, ¿vale? Una vez que esto se ha reconocido y permite que toda la maquinaria de replicación inicie, pues la tarea ya de la quinasa 6 se cumple, se degrada, se fosforila por ubiquitinización y ya prosigue la replicación teniendo ahora dos copias del DNA. ¿Vale? Listo. Ese es el mecanismo natural que debe ocurrir para que de alguna manera se cumpla con el rol particular de tener copias del DNA y facilitar, en este caso, que el ciclo celular continúe. ¿Vale? Luego tenemos algo que usualmente pasa mucho, y es cuando nuestro DNA se enfrenta a una serie de condiciones adversas de todo tipo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nos asoleamos mucho, por ejemplo, cuando no nos alimentamos con suficientes antioxidantes, cuando de alguna manera eh, estamos involucrados con un ambiente adverso, sustancias químicas y muchas cosas, ¿vale? Que inducen que nuestro DNA esté dañado, ¿vale? ¿Qué debe ocurrir ahí? Pues no puede existir un ciclo celular con DNA dañado porque ese daño se va a replicar en las otras células. ¿Cómo lo resolvemos? Mediante unas proteínas que llaman proteínas sensoras, ¿vale? Dos de ellas son esta que se llama ATM y esta que se llama ATR. ¿Okay? Esas dos proteínas, al estar activas como consecuencia del daño del DNA, inducen la activación de unas quinasas, ¿vale? Y al inducir esa activación de esas quinasas en particular, generan una inactivación de una quinasa que se llama CS25, que ya la hemos visto antes. Vamos a apuntarla acá. Aquí la tenemos. CS25. Entonces, ¿qué hace ella? Pues termina de completar la activación del factor promotor de maduración. Pero si esta fosfatasa o CS25 está inactiva, pues no podemos continuar y el ciclo se detiene, ¿vale? Eso hace que el ciclo quede en lo que se llama arresto, ¿sí? O el ciclo queda detenido. ¿Cuándo puede proseguir el ciclo? Pues el ciclo va a proseguir cuando tengamos un proceso de reparación del DNA. Reparamos el DNA, ya esas proteínas ATM y ATR no están presentes, no son necesarias, no hay activación de estas quinasas y por tanto CS25 pues no va a estar inactiva, ya va a estar activa y el ciclo celular ahora se retoma, ¿vale? Esos son los principales mecanismos que se han conocido y en ocasiones se han encontrado fallas, sobre todo en algunos pacientes, inclusive poblaciones que son susceptibles a desarrollar cáncer o que cuando se analiza la evaluación de el grado de cáncer en una población y que se observa que un determinado tipo de cáncer está muy incrementado, a nivel molecular se puede inclusive detectar incremento en alteraciones de este mecanismo, ¿vale? Por diferentes razones, por mutaciones o por diferentes eh, afectaciones de ese mecanismo que implican que no funciona adecuadamente, el ciclo no se detiene y consecuentemente hace que las células se proliferen consistentemente, ¿vale?
Luego tenemos otro mecanismo interesante que es, vamos a marcarlo acá, que es cuando ya estamos dividiendo propiamente la célula, es decir, ya en la misma mitosis. ¿Qué puede ocurrir? Que es necesario dividir las cromátidas hermanas. Recuerden que esas cromátidas hermanas son DNA idéntico. Yo tengo un cromosoma. Recuerden que los cromosomas tienen su homólogo. Esa es una pareja de homólogos. Pero cuando yo replico el DNA, cada homólogo tiene una copia. Ahí está. ¿Qué es lo que ustedes hacían con las carticas? ¿Sí? Yo le pongo una copia, una carta idéntica. Esa copia o carta idéntica, o en este caso esta cromátide idéntica, se le llama cromátide hermana. ¿Vale? Y en la división celular o mitosis, esta cromátide hermana pues tiene que separarse. ¿Sí? Pues se separa, una se separa de la otra. Ahí están separaditas. Están juntas y ahora que están separadas. Recuerden que una es la copia, ellas son copias de la otra. Son idénticas, son copias. ¿Ok? Eso va a ocurrir en la anafase. Al ocurrir en la anafase, es necesario, pues, involucrar, dañar o lisar, eliminar lo que está haciendo que ellas estén juntas, ¿vale? A eso se le llama el complejo de coecinas, eso que estamos viendo acá, ¿vale? Entonces, el complejo de coecinas es una serie de proteínas que están, de alguna manera, perdón la palabra, pero no sea lo más preciso, están pegando las dos cromátidas, ¿vale? Es un complejo proteico que mantiene enlazadas las dos cromátidas, ¿vale? Y hasta cuando ese complejo no se elimine, se deshaga, entonces las cromátidas no van a separarse y van a migrar juntas. ¿Qué puede hacer que se separen? El complejo promotor de anafase. El complejo está inactivo, hay una quinasa, una CS que se llama CS20, activa el complejo promotor de anafase. Luego, al activarse, va a hacer lo siguiente, va a inducir la eliminación por proteasoma de una proteína que se llama securina. Esa securina lo que está haciendo es inhibir la actividad de otra que se llama separasa, ¿vale? Entonces, cuando yo elimino la securina, la separasa queda libre y queda activa. Y al estar de esta manera, la separasa se encarga de degradar o romper ese complejo de cohecinas. Entonces lo rompe todo, ¿vale? Separa las cromátidas. Ahora las cohecinas quedan degradadas y las cromátidas ahora pueden ir a los poros, ¿vale? Este elemento es fundamental porque si esto no ocurriera, de hecho es la explicación en cierta manera de algunas aberraciones cromosómicas. Aberraciones cromosómicas. Por ejemplo, los cromosomas homólogos, los homólogos recuerden que forman unas tetras, forman un complejo de cuatro, y si ese complejo de cuatro tampoco se separa, pues eso también induce que existan desequilibrios en el número de cromosomas. Eso es lo que yo les voy a dejar a consulta el día de hoy, ¿sí? Consultar algunas de esas diferentes aberraciones cromosómicas y la incidencia clínica que pueden llegar a tener en un momento dado, ¿vale? Listo. Vamos a ver otro, hay muchos elementos, vamos a ver este otro, ¿vale? Que interviene, por ejemplo, en el factor de elongación, mírenlo. Vamos a ver dos adicionales, este y otro que van a ver muchísimo, es el tema del P53. Bueno, retomamos por acá.
y vamos a comentar. Listo. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos las diferentes fases, en este caso el paso de G1, luego a S. Recuerda que en este paso lo que tiene que ocurrir es la síntesis del DNA, ¿vale? Aquí hay una regulación de paso de G1 a la etapa S y está controlado por una proteína, se llama proteína RB, ¿vale? Esa proteína está inhibiendo o está inactivando a un factor de elongación, ¿vale? Es el que de alguna manera controla la transcripción y la elongación inclusive de diferentes elementos, entre ellos, por ejemplo, las ciclinas, las diferentes ciclinas, en este caso, digamos, la ciclina E y la A. O sea, son necesarias, se requieren para el avance del ciclo, pero en principio está inactivado, ¿vale? ¿Cómo lo activamos? Mediante el complejo CDK1G1, es decir, este complejo que hemos visto en el cuadro de arriba, que hace parte de CDK4, CDK6 y la ciclina D. Y también en conjunto con la ciclina E y la CDK2. Entonces, esto interviene para activar el F2 y ese F2 termina favoreciendo la síntesis de ciclinas, en este caso E y A, y facilitando el avance del ciclo, ¿vale? Mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, de regulación y fosforilación, el factor RB puede estar activo o inactivo, ¿vale? Y eso permite la progresión o la inactivación del avance del ciclo celular. Y terminamos con este proceso, que es el proceso dado por daño inducido. Es un poco similar al que hemos visto ahorita por proteínas sensoras, pero que se complementa mediante la intervención de dos proteínas, una de ellas P21 y otra la proteína P53. ¿Listo? Bueno. ¿Dónde puede ocurrir? En la fase G1 tardía o en la fase G2 tardía. ¿Qué es lo que se hace? Se va a detectar la integridad del DNA. Por ejemplo, los rayos X pueden dañar el DNA, de hecho, pues lo hacen. Y cuando hay daño en el DNA, hay una proteína que se llama P53, ¿vale? Esa P53 está en principio asociada a otra que se llama MDM2, ¿vale? Esa proteína P53 en principio está inactiva. Ella se va a activar como consecuencia del daño en el DNA. Si no hay daño en el DNA, pues el P53 no es necesario o este complejo no es necesario, ¿vale? Pero cuando el DNA está dañado, P53 se disocia de esta proteína MDM2, se activa e induce la transcripción de unos genes. En este caso, uno de los genes que induce es el gen P21 que produce la proteína P21, que es un CKI, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué va a hacer CKI? Pues va a inactivar el avance del ciclo celular y la célula queda en arresto. No hay avance. En términos sencillos, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que existe un mecanismo molecular que es capaz de responder a la inducción de un daño en el DNA, activa, en este caso, la transcripción de un gen, en este caso es P21, que es un CKI, el cual subsecuentemente detiene el ciclo celular. P53 ha estudiado mucho, ¿ok? Porque en ocasiones en algunos tipos de cáncer se detecta que le está mutado. Entonces, si P53 está disfuncional o tiene una mutación, esa mutación hace que no funcione correctamente, que subsecuentemente no active P21 y que los mecanismos de control de avance pues no estén presentes. Y las células ahora proliferan y proliferan y proliferan, generalmente suscitando un riesgo de cáncer. ¿Ok? Esa es solamente una de tantas cosas que se han descubierto, porque
pues pasa que una persona puede tener una mutación en el P53 y no desarrolla cáncer. Y eso sucede porque usualmente el cáncer no es una situación de blanco y negro. O sea, si tengo dañado P53 me va a dar cáncer y ya lo resolvimos. No funciona así, porque además de P53 hay otra gran cantidad de elementos regulatorios que funcionan inclusive de manera similar y al hacerlo, pues pueden intervenir favorable o desfavorablemente en la regulación del cáncer. Para quienes les interese este tema, muchos de los genes que están relacionados con estos mecanismos de control de avances se les llaman oncogenes. ¿Vale? Oncogenes. ¿Sí? Han descubierto muchísimos. Pues cualquier gen que esté relacionado, ya sea con la detección de daño, con la activación del CKI, con la detención del ciclo celular, ¿sí? Y que en cierta manera puede verse alterado promoviendo el cáncer, se le denomina un oncogene. Y actualmente se han descubierto pues muchísimos, ¿vale? Esa parte que acabo de decir es súper aburridora, yo sé que es cansona por tantos elementos que tiene, pero es una vista, eh, digamos, global acerca de los diferentes mecanismos y elementos que están controlando el avance del ciclo y que actualmente están muy bien estudiados debido, digamos, a la gran incidencia que tiene el cáncer en las poblaciones y pues acá en Tolima y en Colombia vemos que los casos usualmente están creciendo y diferentes tipos de patologías relacionadas con el cáncer, ¿sí? Cáncer de tejidos blandos, de huesos, ¿sí? Sarcomas, mielomas, bueno, hay un montón de tipos de cáncer. No todos los cánceres son iguales, tienen diferentes mecanismos relacionados con su regulación y eso lo ha vuelto, digamos, una enfermedad muy difícil de atacar, de combatir, y que actualmente se le apuesta mucho a una rama de la medicina, de pronto les puede interesar a futuro, que se llama la medicina de precisión. De precisión, así se llama. ¿Qué es esa medicina? Pues, como ustedes lo saben, nosotros somos esencialmente idénticos versus algunas diferencias muy puntuales que tenemos en el código, ¿vale? Entonces, detectar esas diferencias muy pequeñas a nivel de la evaluación del DNA, de proteínas, del exoma, de muchas cosas, eso es lo que se le llama medicina de precisión. Y enlazarla a un proceso terapéutico con respecto a la detección de esas diferencias. Una de las formas en las cuales el cáncer se puede curar, propongo yo, es esta metodología, ¿vale? Porque exactamente no hemos podido curar el cáncer, esencialmente porque el cáncer es muy disperso, es muy heterogéneo y tiene múltiples variantes, ¿vale? Por eso no lo puedo tener, no lo puedo estudiar desde el punto de vista determinístico, porque el cáncer que me dé a mí no va a ser el mismo que le va a dar a otra persona. Depende de muchos contextos y eso hace que, de cierta forma, tenga una incidencia sobre la forma en la cual yo tengo que terapéuticamente afrontarlo. Y eso es un gran reto que se puede solucionar mediante lo que es la medicina de precisión, ¿vale? Listo. Entonces, ya para cerrar, ya con eso cerramos el tema, vamos a recordar dos elementos que vimos previamente. Juan José tiene una pregunta, claro que sí. Sí, profe. ¿La medicina de precisión trabaja a partir de las secuencias de consenso? Yo había leído algo de eso. ¿O cómo Sí, señor. trabaja? La medicina de precisión busca esencialmente diferencias puntuales, ya sea en el DNA, en el RNA o en proteínas que están relacionadas con una enfermedad. En este caso, de las que más se relacionan son con las enfermedades oncogénicas o con el cáncer por diferentes razones, ¿vale? O justificaciones. ¿Por qué se apuesta por esa medicina de precisión? Principalmente porque la enfermedad asociada, digamos, al cáncer, las enfermedades cancerígenas, tiene una serie de impactos, eh, digamos, importantes tanto en la sociedad como en la salud pública. Eh, digamos, no tiene distinción de edad, un cáncer le puede dar a un niño, a un joven, a un adulto, o sea, empezando por ahí.
Lo segundo, tiene un costo muy alto de tratamiento. Tratar un cáncer es muy costoso, entonces eso hace que se absorban recursos del sistema de salud. Lo tercero tiene que ver con que no conocemos totalmente la forma en la cual eh, está funcionando. Sí sabemos muchas cosas sobre cómo funciona, pero no hemos podido detener completamente el avance del cáncer por múltiples aspectos que lo relacionan frente a su disfuncionalidad. Un ejemplo, por ejemplo, la nutrición. Uno le puede dar cáncer por la forma como come, ¿sí? Uno le puede dar cáncer por en dónde vive. Uno le puede dar cáncer por inclusive el día a día que tiene, puede enfrentarlo a una serie de situaciones que haga que sus proteínas, su DNA no funcionen correctamente y de esa forma se puede desarrollar. Pero yo no puedo estar 100% seguro de que me vaya a dar cáncer o no, ¿sí? Entonces no es determinístico, no es blanco o negro, ¿vale? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues mirando en el DNA de las personas, mirando en las proteínas de las personas, mirando en algunos genes de las personas si hay alteraciones que estén directamente conectadas con el riesgo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el gen 1, gen 2, gen 3 alterado, mi riesgo de contraer cáncer incrementa, digamos, el 80%. Entonces, eso hace que la persona esté, pues, alerta, atenta de que, de alguna forma, tenga que cuidarse a nivel ambiental, a nivel nutricional, a nivel de todos los niveles para evitar desarrollar el cáncer, ¿vale? O Entonces, sea, sí, o sea, señor. mayoritariamente analizando las alteraciones en los factores de transcripción, podría ser. Sí, ese es uno de tantos, ¿vale? Los factores de transcripción es uno de tantos. De hecho, aquí, por ejemplo, P53 es un factor de transcripción, ¿sí? Porque le está induciendo la activación de otro gen. Y al fallar P53, por ejemplo, uno puede sacarse una copia de su DNA, tú la analizas y te puedes darte cuenta si tu P53 está mutado. Eso se hace también inclusive a nivel clínico, ¿vale? Tú quieres evaluar el riesgo de una persona a sufrir cáncer de colon. Entonces, analiza este gen 1, este gen 2, este gen 3. ¿Sí? Y se lo presenta, por ejemplo, acá en la Universidad del Tolima, la doctora Mabel Borges hace eso. Ella, que inclusive es profesora del programa. Entonces, ella toma unas poblaciones de pacientes, algunos con cáncer, otros sanos, y evalúa a los pacientes con cáncer algunos genes que se conoce y se sabe que tienen relación con cáncer de colon y los contrasta con las personas sanas, ¿sí? Y ha sacado conclusiones interesantes, ¿vale? Sobre cómo se comportan estas mutaciones, sobre el nivel de riesgo que tienen esas mutaciones, e inclusive a nivel de edad. Algunos tipos de cáncer inclusive es más riesgoso en personas de menos de 50 años, por ejemplo, ¿sí? Esas son conclusiones que ella ha sacado con sus estudios, ¿sí? Y ella también está abogando por el tema de la medicina de precisión, y estoy de acuerdo con ella porque es una forma en la cual podemos investigar mucho más a fondo, de forma mucho más delineada, esta enfermedad porque tiene muchas aristas. El cáncer no solamente es el DNA, como les decía, el cáncer es el ambiente, las mutaciones, es eh, lo que yo como, son muchas cosas lo que puede estar generando un riesgo en particular, ¿vale? Entonces, espero que, no sé si ya te quedó un poco más claro hasta donde yo conozco de este tema. Sí, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Listo. Entonces ya les decía que hay un par de elementos que vamos a recordar ya para cerrar el tema. Uno de ellos era la mitosis y la meiosis, ¿vale? Entonces ya entendemos completamente qué son mecanismos de división celular. La mitosis es un mecanismo de división celular ecuacional, ¿vale? Ecuacional. ¿Qué significa? Que las células hijas que proceden de las células madres son idénticas. Eso es lo que significa ecuacional. Y otra cosa que significa ecuacional es que una célula 2N va a generar igualmente una célula 2N. Es decir, una célula diploide genera una célula diploide. Eso es lo que significa. Diploide genera una célula diploide. ¿Ok? ¿Para qué sirve la división ecuacional? Esencialmente para hacer eso que acabamos de decir, de que el material genético se conserve en todo el individuo.
sea idéntico en todos los órganos y en todos los sistemas. Otras aplicaciones, obviamente, es el crecimiento, la reparación, cuando un tejido mío se altera, se daña, me caí, me raspé, entonces ahí tenemos mitosis para poder hacer esos reemplazos celulares. Pero la base fundamental y lo que justifica la mitosis es que todas las células tengan el mismo material genético. Esa es la esencia de la mitosis. Y luego tengo otra cosa que se llama meiosis, también lo hicimos con las carticas, que consiste principalmente en generar unas células haploides que se llaman gametos. Y solamente se dan individuos, ustedes lo saben, que tienen reproducción sexual, como es el caso de nosotros. La división meiótica no es ecuacional. Estas células, esto es no ecuacional. No lo es porque no genera células 2N. A partir de células 2N yo genero células N. Entonces, a partir de células diploides genero células haploides. Haploides. Listo. Esto es diferente. ¿Vale? Listo. Ese es el fin entonces de la meiosis. Ya lo analizamos con las carticas. Es bueno que ustedes pues lo documenten, lo pongan ahí, lo documenten, porque es una forma de valorar el taller que ustedes hicieron en clase. ¿Ok? Listo. La meiosis, bueno, la mitosis y la meiosis se entienden por medio de una serie de momentos o fases o etapas. Lo vieron ustedes de pronto en el colegio con toda seguridad. Aquí están las diferentes etapas de la meiosis, perdón, de la mitosis, ¿vale? Profase, metafase, anafase. Esto lo vamos a reiterar en un laboratorio, cuando tengamos la oportunidad de ir a otros espacios y identificar esas diferentes fases de división de la célula. ¿Vale? Que consisten en que los cromosomas salen en un plano, luego se separan y luego tengo dos células hijas con el mismo material genético. Esas células subsecuentemente pues se dividen físicamente mediante un proceso que se llama citocinesis, ¿vale? Hay una invaginación, la formación de unos anillos contráctiles y las células terminan separándose. Y luego tengo la meiosis. La meiosis es un proceso muy complejo que implica la replicación de los genes. Ustedes lo emulaban partiendo las cartas y pasando una parte al otro. Eso ocurre principalmente en una fase que se llama profase 1, que se divide en otras 5 fases más: leptoteno, citoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Esencialmente lo que está ocurriendo en la profase es que se hace la recombinación genética o de los genes. ¿Vale? Un fragmento, un cromosoma paterno, pasa al cromosoma materno y viceversa. ¿Vale? El proceso implica, el proceso es muy complejo, ¿vale? Que las hebras de DNA pasen de un cromosoma al otro, ¿vale? Recuerden que los cromosomas son hebras de DNA, entonces eso es un enrollo, eso es un nudo de anzuelos, es súper complejo, ¿vale? No es nada sencillo. Es un fragmento pasa para un lado y el otro pasa para el otro lado. ¿Sí? Esa es la famosa recombinación. En cierta manera se entiende, todavía no se entiende el 100% desde el punto de vista del mecanismo, pero se tiene suficiente conocimiento sobre qué es lo que está ocurriendo, que en esencia es ese esquema que estamos viendo a continuación. ¿Vale? Entonces, mediante ese intercambio, los cromosomas comparten elementos, fragmentos, mediante un punto de recombinación que se llama quiasma y hace que los cromosomas ahora tengan un fragmento del otro. ¿Vale? Y en eso consiste la recombinación. De resto, la meiosis, pues, complementa generando células diploides en su primera fase y luego células haploides en su segunda fase. ¿No? Siempre van a ser células haploides. Todo esto es haploidía después de que se separan los homólogos y luego subsecuentemente continuamos con haploidía
y lo que hacemos es separar las cromátidas hermanas. Primera división, separamos homólogos. Homólogos. Y segundo, lo que hacemos es separar cromátidas hermanas. ¿Listo? Pues en eso consiste, en particular, digamos, esta división meiótica. ¿Para qué sirve? Pues para generar, ya sabemos, los diferentes gametos. En el caso de nosotros, los seres humanos, digamos, justificamos mediante un evento que se llama la ovogénesis y la espermatogénesis, que es la razón o el mecanismo mediante el cual nosotros generamos nuestros gametos, dígase espermatozoide o dígase óvulos. ¿Listo? Pues allí está. Tienen algunas diferencias puntuales. Por ejemplo, en la espermatogénesis generamos 4 células funcionales, en la ovogénesis solamente una, ¿vale? En la espermatogénesis, en el caso del hombre, inclusive también en el del macho, en algunas especies animales, la espermatogénesis ocurre mediante la vida del individuo, ¿vale? A lo largo de la vida del individuo. Mientras que esto ocurre para el caso de las hembras y para la mujer, no ocurre durante la vida, sino que ocurre desde el punto de vista embrionario, ¿vale? En el embrión. Es decir que ya no hay ovogénesis ni hay producción de óvulos tal cual, llamémoslo así, a lo largo de la vida de la mujer, porque ya están establecidas a nivel embrionario. Y lo que se hace más bien es madurarlas, ¿vale? Lo que se hace es una maduración. Esas celulitas solamente están en metafase 2, se detienen allí. Metafase 2, quedan ahí detenidas, como congeladas en el tiempo, y cuando se hace la maduración y el ingreso de los espermatozoides, se termina la meiosis y se forma el cigoto, ¿vale? Eso es algo muy particular que ustedes pues, deben recordar. En esencia, la maduración es mediante un mecanismo hormonal un poco complejo que implica una serie de hormonas, entre las cuales tenemos la hormona FSH, hormona estimulante del folículo, la hormona LH, y 2 hormonas adicionales, una que se llama estradiol, 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 y otra que se llama progesterona, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esas son, digamos a grandes rasgos, los elementos que se involucran mediante eh, la maduración de las celulitas espermáticas. Estas fases también tienen diferencias, por ejemplo, cuando en la mujer a nivel embrionario se generan esas células que llaman oogonias, ¿vale? Ya no vamos a tener oogonias en la vida adulta en la mujer, ya esta fase de proliferación no ocurre. En el hombre sigue ocurriendo a lo largo de su vida. Entonces, esas diferencias son las que de alguna manera suscitan cambios tanto a nivel poblacional, la cantidad de espermatozoides y también la cantidad de óvulos que se pueden madurar a lo largo de la vida de la mujer, ¿vale? Listo. Más adelante, cuando ustedes estén en sistemas 3, van a ver un módulo que es el módulo de reproductor, y allí van a explicarles esencialmente la incidencia de una serie de factores que terminan determinando la funcionalidad de ese sistema que estamos viendo acá, que tiene algunas vicisitudes o cambios tanto a nivel, digamos, animales y en humanos. ¿Sí? Nosotros tenemos, digamos, una especialización de este proceso debido a las características que están enmarcadas dentro de nuestro ciclo de vida, dentro de nuestro tiempo de vida y de nuestra evolución. Allí está enmarcada la forma como se genera este proceso espermatogénico y ovogénico, ¿vale? Y ya apalancado hacia una especialización que es la llamada medicina reproductiva, pues se tratan
elementos muy puntuales y particulares que pueden estar involucrados en la generación de esas células en particular, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, la ovulación en sí misma. No sé si vieron una parte de esto, ¿no, doctora Marina? Es posible que sí. Entonces, para el caso de nosotros, tenemos una etapa, ¿sí? La llamamos etapa menstrual, ciclo menstrual. En otras especies se le llama estro o periodo estral, por ejemplo, en los perritos de la casa, en los animalitos, gaticos, ¿sí? Se le denomina periodo estral. Nosotros le llamamos menstruación y ocurre en un tiempo determinado, usualmente en 28 días, ¿vale? Entonces, en esos 28 días hace una serie de cambios como consecuencia de las hormonas que yo les acabo de decir, LH, FSH, progesterona y estradiol, que tiene una serie de concentraciones y también de picos de liberación o incremento en la liberación. Y eso obedece a una funcionalidad del ciclo. El día más importante del ciclo es el día 14, en la cual se genera la liberación del ovocito maduro, o también llamada ovulación. Y subsecuentemente a eso, pues los niveles tienden a disminuir, la mayoría de las hormonas, o a ya no tener una funcionalidad hasta cuando termina el ciclo particular, ¿sí? Eh, Hay otros que incrementan un poco más, sobre todo lo que es la progesterona, se genera como consecuencia de una parte que se llama el cuerpo lúteo, subsecuente a la ovulación, que se encarga de producir esta hormona, ¿vale? Aquí la vemos. Una vez que se ha dado la ovulación, se libera el ovulito, eso se le llama desencapsulación, también se le llama hatching, ¿vale? Que es la liberación del ovocito, y una vez que el ovocito ha salido, se forma esa estructura que se le denomina cuerpo amarillo y es la que se encarga de producir la progesterona, ¿vale? Y como les digo, digamos, esas son características propias de- del ser humano, de nosotros los humanos, en donde característicamente en nuestra evaluación se involucra este proceso de generación de células tanto espermáticas como células relacionadas con el proceso de, de reproducción. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Listo. Bueno, entonces, viene lo siguiente. Yo quería hacer ahorita como una parte relacionada para sacar puntos y esto, pero me parece, digamos, tanto por la asistencia como por la situación a nivel de paro, yo pienso que más bien de hacerlo ahorita en casa, hagámoslo desde el punto de vista más bien asincrónico, y es lo siguiente, para que tomen nota y para que Sofía también lo tenga muy en cuenta con los compañeros. Entonces, uno de los elementos tiene que ver con el taller que hicimos con las cartas y esto en la clase. Entonces, importante que lo documenten y lo pongan de cara cuando hagamos la evaluación, ¿vale? Ese es uno. Lo otro lo vamos a hacer ahorita en clase con una serie de encuestas, pero a manera de no afectarlos, porque de pronto, como les decía ayer, si están en el proceso asambleario, eso, ustedes están en completamente su derecho de participar, entonces no quiero hacer una actividad que termine afectando a otros. Entonces, la manera de hacerlo es que eh, lo apliquemos también a nivel de un proceso de documentación, es decir, que ustedes suban en la carpeta en la cual estamos subiendo las actividades lo siguiente, eh, las aberraciones cromosómicas, quiero que las consulten, ¿vale? Aberraciones, pues, aquí se las pongo, aberraciones cromosómicas. Ok, hasta el final.
Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En un documento ustedes preparan las principales aberraciones que encuentren, ¿vale? Por ejemplo, síndrome de Turner. Es un síndrome, ¿vale? El que usualmente se menciona en la mayoría de los libros o en internet, que es el síndrome de Down. Sí, es otra aberración cromosómica, alteraciones cromosómicas, ¿vale? El síndrome de Klinefelter. Pues ahí van a encontrar muchos, ¿vale? Muchos síndromes que están asociados y relacionados con modificaciones en los cromosomas. Esas modificaciones las van a encontrar de la siguiente manera, para que lo documenten bien. Entonces, modificaciones en el número de cromosomas. ¿Vale? Esto lo pueden hacer en grupos de 2 o de 3 para que lo hagan de manera colaborativa, ¿vale? Entonces, van a ver aberraciones que tienen que ver con el número. Por ejemplo, síndrome de Down tiene que ver con un cambio en el número de cromosomas. En vez de tener 23 cromosomas, tenemos una alteración en el cromosoma homólogo número 21, entonces en vez de tener 2, tenemos 3. Entonces, eso modifica el número de cromosomas. ¿Ok? Turner y Klinefelter también de manera similar. Eso involucra, recuerden, el número de cromosomas que tiene. Puede haber más cromosomas o menos cromosomas. Y las otras aberraciones tienen que ver con elementos estructurales, la estructura del cromosoma. ¿Vale? Entonces, aquí hay diferentes cosas que pueden pasar para que lo comenten muy bien. Por ejemplo, hay una cosa que se llama delesión. Delesión. ¿Qué es eso? Que a un cromosoma estructuralmente le falta un pedazo. Algo le pasó. Ese pedacito que lo complementa no está. No está. Desapareció. No desapareció, sino que se fue, digamos, a otro cromosoma. Si ese pedazo se unió a otro cromosoma, es decir, que ese cromosoma tiene su fragmento y tiene el otro. Eso genera, por ejemplo, una duplicación. Entonces, lo que a un cromosoma le falta, otro lo puede recibir. Entonces, al que le falta, se le borró, no lo tiene, se le llama delesión. Y el que lo tiene o lo recibió, no tiene que ser en la misma célula, en el mismo gameto, ¿sí? A eso se le llama duplicación, ¿vale? Hay muchos más, por ejemplo, lo que se llama inversión cromosómica. Van a haber muchos más. Entonces, por favor, los consulten. La idea es que para cada caso, ustedes lo relacionen con una enfermedad, una condición clínica o síndrome, ¿sí? Aquí lo relacionan con una enfermedad o síndrome, ¿vale? ¿Listo? ¿Súper claro? Y lo último es que lo veamos en nuestro contexto. Esta es la idea, que lo van a hacer una búsqueda a nivel de bases de datos. Si tienen dificultad con eso, me avisan, yo les colaboro con muchísimo gusto. Sobre el contexto de alteraciones cromosómicas, por ejemplo, en Colombia o acá en el Tolima, si lo encuentran. Colombia o en Tolima. O si quieren hacer honor a la región, yo sé que ustedes vienen de otras regiones, también lo pueden hacer. Que yo vengo del NEIP de Huila, entonces lo hacen para Huila, ¿vale? Sería buenísimo que lo hicieran para poder hacer contrastes, ¿okay? No, que yo vengo de la cafetera de Risaralda, entonces lo hacen para allá. Que vengo de Caquetá, entonces lo hacen para Caquetá, ¿vale? Si lo quieren hacer así. Recuerden que lo que tienen que buscar es alteraciones y aberraciones cromosómicas que estén reportadas, ojalá en números, si hay muchas, menos, y potencialmente algunas explicaciones de por qué se están presentando. Eso lo acomodan en un documento y lo cargan en el Classroom, en la carpeta que tenemos para los documentos, y lo cargan allí, ¿vale? Eso es para utilizar a nivel de puntos adicionales para el examen. ¿Listo? No sé si hay preguntas sobre eso. ¿Hasta cuándo sería el plazo de ¿Sí, entrega? claro?
No, hasta la, recuerda que esto es para utilizar en el examen. La idea es que lo vayan haciendo hasta el momento que hagamos el examen. Todavía no sabemos que si tenemos acceso a la universidad o vamos a hacer los exámenes mediados. Miramos eh, antes de continuar y proseguir con los temas en particular. Entonces, esa es la idea de que ustedes lo vayan desarrollando previo al examen. Yo digo que no sé, más de una semana, un poco más de una semana para que lo hagan y lo tengan listo y lo podamos utilizar y unir junto al taller que ustedes hicieron con las carticas y esto, y puedan tener, digamos, bastantes puntos para enfrentar como el parcial. ¿Okay? Entonces sería como eso. ¿Sí les queda clarito qué tienen que hacer? Sí. Bueno, Sí, muchísimas profe. gracias. Vale. Bueno, con eso ya terminamos tema. Voy a dar la introducción del próximo y terminamos ahí. No hicimos descanso. Entonces vamos a darle unos 15, 20 minuticos más y terminamos. ¿Vale? El tema que viene ahora es el tema de endomembranas, así se llama, ¿vale? Endomembranas. Entonces, voy a hacer la introducción del tema, no lo voy a desarrollar completamente. Eso lo hacemos la próxima semana, si ustedes así lo desean. Y para entender este tema, recuerden que estamos analizando la célula desde adentro hacia afuera, ¿vale? Entonces, ya salimos de cierta manera de todos los fenómenos, la mayoría de los fenómenos ocurren en el núcleo, ¿sí? Que tienen que ver con el núcleo. Ahora nos vamos a encontrar vamos a analizar los fenómenos que ocurren acá en el citoplasma, ¿vale? Citoplasma. Entonces, en el citoplasma hay un montón de organelos, ¿vale? En esencia es complicado verlos todos, vamos a ver todos los organelos, pero vamos a ver principalmente cómo funciona ese citoplasma desde el punto de vista de lo que se llaman endomembranas. Endomembranas, ¿qué es eso? Pues toda una red de estructuras internas en las cuales hay una función particular, ¿vale? Esa función que nos va a interesar a nivel del citoplasma y de las endomembranas es la función de transporte de proteínas, ¿sí? O transporte de elementos en la célula. Veámoslo desde el punto de vista. Entonces yo tengo en una célula una serie de sistemas que facilitan el transporte, la comunicación y la regulación de funciones también mediado por endomembranas, ¿vale? Uno de esos elementos que resalta y es fundamental es el que llamamos retículo endoplasmático. Entonces, en las células, ese retículo está formado por un montón de membranas, de elementos membranosos, ¿vale? Internos, por eso se llama endomembrana. Y ese retículo pues tiene múltiples funciones. Dentro de sus funciones se encuentra la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, ¿vale? Y la modificación de proteínas. Esas son las tres. Entonces, voy a ponerlas acá. ¿Okay? Función de ese retículo es síntesis de proteínas, síntesis de lípidos y por último, modificaciones post-traduccionales. Post-traducción, es decir, modificaciones a las proteínas. Listo. Estas son las tres principales funciones que conocemos de ese retículo endoplasmático, ¿vale? Hay una función interesante que ocurre en ese retículo que tiene que ver obviamente con el transporte que estamos viendo acá y es algo que se llama secreción de proteínas, ¿vale? Eso está muy relacionado con lo que ustedes a futuro van a ver y que se van a enfrentar inclusive a nivel clínico con el contexto endocrino, ¿vale? ¿Qué es el contexto endocrino? ¿O qué es la función endocrina? ¿Sí? Es la capacidad del cuerpo de enviar, de sintetizar, es decir, producir y enviar señales al cuerpo, ¿vale? Sintetiza, transporta y envía
señales, ¿sí? Esas señales en ocasiones les llamamos hormonas, ¿vale? Hormonas. Es parte de la función de transporte, es la función secretora que hacen algunos tejidos especializados. Esos tejidos solamente se les llaman glándulas, ¿vale? Y esas glándulas se encargan principalmente de un engorroso, digamos así, proceso sintético y proceso de modificación y transporte, que es el que estamos viendo acá en esta figura. La célula sintetiza, luego transporta y luego excreta, ¿vale? Este mecanismo en donde usualmente participan tres principales elementos, uno el retículo endoplasmático, otra cosa que se llama el aparato de Golgi, y la vamos a ver un poco más adelante, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, todo está formado en membranas y luego vesículas, se encargan esencialmente de esos tres elementos, ¿sí? Sintetizar, modificar y luego excretar, ¿vale? Algunos órganos son completamente activos en esta función, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas salivales, la hipófisis, la pituitaria, las glándulas suprarrenales. Hay un montón de tejidos que se encargan de estar mediando la producción de señales que en ocasiones pueden tener inclusive viajes bastante prolongados, es decir, pueden pasar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo pasan inclusive a lugares lejanos a donde se sintetizaron eh, dichas sustancias, ¿vale? ¿Para qué es la función endocrina? Es bueno entender. Si sintetizamos, transportamos y enviamos, ¿para qué es? ¿Sí? Entonces, la función endocrina esencialmente se encarga de controlar funciones de alto nivel. ¿Qué significa alto nivel? Una función global, llamémoslo así. Esa función global, por ejemplo, es crecer, es el movimiento, es el metabolismo, es la muerte celular. Bueno, son funciones que son bastante críticas, son muy importantes y que no se pueden dejar a la ligera. O sea, son bastante importantes o, como lo dije anteriormente, críticas y tienen que tener un control muy específico. Ese control específico está dado por ese sistema endocrino. ¿Ok? Listo. Dicho lo anterior, esa función de secreción pues no obedece a todos los contextos en particular, como lo acabamos de decir. La función secretora está, digamos, explicando algunas funciones, más no todas, ¿vale? En la función secretora usualmente intervienen elementos como la membrana, las vesículas y los lisosomas. Eso en cuanto al proceso de síntesis proteico, ¿vale? Yo sintetizo una proteína y esa proteína puede ir a estos lugares, ¿vale? La proteína cuando es sintetizada queda en la luz o en el interior del retículo endoplasmático. La síntesis también puede ocurrir fuera del retículo, ¿vale? Y va a otros sitios, al núcleo, las mitocondrias, de los cloroplastos, peroxisomas, pero, por ejemplo, en este caso, no hay ruta de secreción. O sea, no se secreta nada. Mientras que si se sintetiza una proteína por dentro del retículo, usualmente esa proteína termina siendo secretada o siendo ya sea almacenada en un lisosoma o ubicada en la membrana plasmática, formando un canal o formando otros elementos en particular, ¿vale? Eso ha dividido, digamos, el proceso de síntesis de proteína mediante lo que se llaman vías post-traduccionales o cotraduccionales, que facilitan que las proteínas queden en el interior, ¿vale? Esto no lo vamos a desarrollar hoy porque, como les decía, es un poco complejo, lo vamos a desarrollar la próxima semana, si ustedes lo consideran, ¿vale? Pero en esencia quiero adelantar que las proteínas, pues, este es el retículo endoplasmático,
son llevadas por medio de los ribosomas y terminan sintetizadas y ensambladas en el interior de dicho retículo, ¿vale? Acá hay un tema que ustedes ya vieron, que era el tema de plegamiento proteico. Ese plegamiento también ocurre en el interior del retículo endoplasmático. ¿Vale? Lo tenemos. Entonces, yo produzco una proteína y luego mediante la acción de elementos como las chaperonas facilitan su plegamiento, ¿vale? Recuerden que esto no ocurre adecuadamente, las proteínas no se plegan, se agregan y eso genera una serie de condiciones adversas. Entonces hay elementos que intervienen mucho en el proceso de síntesis, de secreción, de plegamiento que involucran sobre todo lo que es la vía de secreción de señales, ¿vale? Entonces vamos a dejar hasta ahí, muchachos, ¿ok? Cualquier elemento que quieren ustedes revisar lo pueden analizar más adelante cuando les comparta la grabación, ¿ok? Y con respecto a eso, también pueden aprovechar el tiempo para ir adelantando lo que les acabo de decir de las aberraciones cromosómicas y lo pueden ir cargando directamente para que ya lo tengan preparado y listo. En el caso de que podamos hacer la evaluación, lo incorporamos inmediatamente. ¿Listo? Sin más, entonces, les deseo un excelente resto de tarde y quedo pendiente de cualquier necesidad que ustedes tengan desde el punto de vista académico. Un fuerte abrazo. Sí, Hasta Sofía, luego, profe, gracias. con Profe, mucho ¿será que gusto. nos podemos quedar un ratico para Sí, hablar sobre lo de los parciales? claro que sí, con mucho gusto. Profe, pues yo estaba mirando las fechas en el Dropbox y me salía pues que hoy habíamos tenido parcial y pues aparte laboratorio, ¿no? Sí, Pero correcto. no sé si de pronto pues podamos hacer el laboratorio porque es que la verdad los laboratorios está complicado hacerlos porque como usted mismo, a mí la monitora me dijo pues que a ellos les habían dado orden de que estén trabajando así mediado, pero a partir del comunicado que hoy emitió la vicerrectoría, pues se garantizan los espacios de prácticas, más no los de los laboratorios. Ahí ya sería como preguntar a la monitora si ellos están dispuestos a ir a abrirnos porque según me comentaba el representante de la Facultad de Ciencias de la Salud, él me decía pues que nos lo prestaban, pero ya corría cuestión de nosotros si llegaba a pasar algún incidente o alguna cosa. Desde que una persona se caiga o alguna cosa ya es cuestión nuestra y así, porque la verdad lo de los laboratorios yo estuve averiguando por el bloque 34 también y por el 33 y está como complicado, no sé, ahí cómo podríamos hacer. Sí, lo triste es que o sea, esos espacios son difíciles de recuperar porque como no nos pertenecen en principio, entonces Ujú. no corre bajo nuestro control poder, digamos, como adelantarlos. Eso es lo maluco. Ojalá se pueda resolver lo antes posible para que podamos acceder a esos espacios en cuestión. En esos Sí, espacios, pues pues, no hay evaluaciones, no sacamos, digamos, una nota en particular, aparte de los informes, pero pues si no los podemos realizar, no podremos sacar nota de allí. Ojalá que se pueda claro. resolver, es lo que yo más espero. Sí, pues, o sea, yo espero que la próxima semana la situación del paro indefinido que declararon las demás facultades ante la universidad se pueda resolver lo más rápido Sí, posible. va. Pero en cuestión de, pues yo creo que esta semana lo de los laboratorios ya no se pudo definitivamente, pero voy a intentar a ver, gestionar con el representante a ver qué garantías nos dan en cuanto a tener el laboratorio la próxima semana. Pero en cuestión a eso, también lo del parcial quedaría para la próxima semana.
Pues yo les sugiero ir saliendo de los parciales, sobre todo a nivel de biología celular. Entonces, eso Exacto. lo podríamos hacer mediados, Sofía. Entonces, si no hay inconveniente o cruce con otras asignaturas, podríamos hacerlo la próxima semana, el martes o el miércoles. Claro, profe, porque, o sea, según entiendo, quedaríamos atrasados con el parcial Exacto, 3 y el parcial 4, porque el parcial 3 lo tendríamos que haber hecho esta semana y el parcial 4 la próxima. exacto. Entonces, pues podríamos hacer el parcial 3 La el, próxima, exacto. la próxima y el 4 la próxima, la que queda como para la semana 11. Exacto, correcto. Entonces, yo lo Sí, propondría, no sé, podemos hacer el miércoles de hoy en 8 días, hacemos sí, ese sí, examen. señor. Si las cosas siguen igual, lo hacemos mediado. Entonces, yo les envío el enlace, ustedes ponen la cámara y lo hacemos Ujú. así, ¿vale? Para ir sacando las notas. Y si Sí, ya sí, se señor. nos soluciona todo, pues lo hacemos allá en la universidad. Entonces, quedaría para dentro de 8 días para que vayan preparando. Listo, profe. Profe, ¿usted será que me puede dar los temas para yo también compartírselos a mis compañeros? Sí, desde el último que vimos, del último que evaluamos, entonces ya aquí viene todo lo del núcleo, ¿no? Todo lo del ¿Lo ciclo de qué? celular, lo Ah, del sí, lo ciclo del ciclo celular, celular. mitosis y meiosis, lo que vimos hoy, y alcanzaría a ingresar lo que vemos el lunes, que es cerrar este tema de endomembranas. Y lo que vamos a ver el lunes, ¿no? El lunes, lo del martes no, porque ya les queda muy encima. Entonces lo que vemos el lunes, eso también entraría, que es endomembranas, Ese sería el parcial 3 de biología celular, biología, ¿verdad? exacto, biología. Y ya nos quedaría el último, que el último tiene membrana, tiene señalización y tiene muerte celular. Ese es el último parcial, el 4. Ah, bueno, Membrana, sí, señor. membrana, muerte celular y señalización. Ese es el parcial 4. Membrana, muerte, espérame, muerte celular y señalización, Y ¿verdad? señalización. Y ese sería para la semana 11, ¿vale? Y ya con eso cerramos biología y empezamos bioquímica de una vez. Listo, espérame un ratico. Y los Perfecto. laboratorios, bueno, lo de los laboratorios dejémoslo en pendiente, profe, porque sería para yo preguntar al final de esta semana o al inicio de la próxima, yo podría preguntar a los monitores, podría preguntarles Sí, es como, importante como si nos pueden prestar el espacio o algo parecido. que consideren que esos espacios no, o sea, no son, o sea, no los podemos realizar de manera mediada. Y entonces, si se Ujú. pierden, pues es una pérdida importante porque pues es muy diferente ver acá, y yo les doy clase, que aburrido, a estar en un laboratorio haciendo unas prácticas, que eso es mucho más enriquecedor. Entonces, mirar la forma de que ellos lo comprendan, de que es un espacio que se va a perder si no se considera poder tener los medios de hacerlo, ¿vale? Sí, señor. Profe, y otra cosa, para los puntos, estos puntos al final del semestre, usted y yo miraríamos Sí, para cuadrar las notas. exacto, nos reunimos tú y yo, y tú me dices, mire, eh, fulano, fulano y fulano hicieron estas actividades, entonces empezamos a subir esos puntos eh, a las notas. Entonces, recuerda que lo máximo es 5, entonces si sacó Claro. 4, 8, pero eso es lo que vamos a hacer al final del semestre, y tú particularmente eres como la auditora, o la que brinda la garantía de que eso se cumple. Bueno, sí, señor. Y otra pregunta, qué pena. Con respecto a los puntos bueno, a la actividad, al taller que dejó y para obtener puntos, ¿eso se pueden hacer en los mismos grupos que veníamos trabajando? Sí, claro, o sea, trabajenlo así, Para pues y no, luego, que no haya tanto desorden, sobre todo en las carpetas. sí, porque si se generan otros grupos es posible que entonces eso genere más dispersión, y es más difícil asignarlos después. Exacto. Exacto, entonces Eso, dejémoslo así. profe. Bueno, tienes razón, tienes razón. Bueno, sí, señor. Ok. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Bueno, profe. vale, No pues sé si cualquier cosa alguno de mis recuerda compañeros. que me puedes escribir al WhatsApp cualquier cosa que sea urgente, ahí estaré pendiente. No sé si Bueno, alguien sí, más señor. desea decir algo, si no, nos vemos la próxima semana. Vale, profe, muchísimas Ok, gracias. Hasta chao, luego. chao. Que A tenga buena ustedes por la tarde. asistencia. Chao, chao.